Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos, capítulo 2. Si usted está aquí visitándonos por la primera vez, yo soy el pastor Edgar Núñez y es mi honor, es mi privilegio pastorear esta iglesia. Y es una bendición tenerlo a usted con nosotros en esta tarde. Los jóvenes pueden ir a su clase con sus profesores. Los jovencitos pueden ir a clase con Eric. Van a tener una clase fantástica en el día de hoy también. Aleluya. Abra su Biblia en Marcos capítulo 2, versículos 15 a 17. Dice la escritura allí: Jesús salió de nuevo a la orilla del mar y toda la multitud venía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Y levantándose lo siguió. Y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa de la casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que lo seguían. Cuando los escribas de los fariseos vieron que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decía a sus discípulos: ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Los que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Cuando nosotros leemos esta escritura, tenemos que ver en el contexto en el que la escritura está. Es una escena bastante atípica. Es una escena bastante fuera de lo común. Fuera de lo común para nuestra manera de pensar, fuera de lo común en el contexto en el que la escritura nos lo está enseñando, porque hay aquí una serie de eventos y una serie de situaciones que voy a intentar explicar para que usted y yo podamos salir de aquí convencidos de una cosa: que Jesús llama a personas inadecuadas para hacerlas sus discípulos. Ese es el tema de esta tarde. Jesús llama a personas inadecuadas para hacerlas sus discípulos. Existen dos prejuicios muy obvios el día de hoy que afectan o que están presentes en la vida cotidiana. Uno de ellos es de que hay personas que piensan que los que van a la iglesia van a un club de gente buena y decente, y ellos se consideran indignos, pecadores que no merecen estar allí. Creen que Dios jamás aceptaría a alguien como ellos. El otro grupo de personas que piensan que creen que los únicos que necesitan el evangelio son los que han tenido una vida pecaminosa y problemática, aquellos que han sido drogadictos, fumadores, alcohólicos por años, prostitutas, como personas que no tienen nada que ver, no deberían de tener nada que ver con la iglesia. Pero este mensaje es para decir dos cosas importantes. Mi punto relevante de esta tarde es que Dios llama a los inadecuados para que sean sus discípulos. Nosotros estamos en una serie que le llamamos buenas nuevas, buenas noticias, grandes noticias. Y es muy importante que nosotros entendamos que las noticias que nosotros tenemos, las noticias que nosotros traemos, no son noticias basadas en lo que nosotros podemos hacer, sino en las cosas que Jesús es capaz de hacer. Las buenas nuevas, las buenas noticias hoy en día se pueden catalogar de diferentes maneras. Por ejemplo, ganó tu equipo favorito de soccer. Por ejemplo, una buena noticia es de que va a haber una amnistía para los inmigrantes. Una buena noticia puede ser muchas cosas, pero ninguna buena noticia se compara con el mensaje de que Jesús vino a buscar a los pecadores, a sanar a los enfermos, a liberar al cautivo, a traer libertad a aquel que está preso. Ninguna noticia se compara con esa noticia, la noticia de que Jesús vino por ti,
se ocupa literalmente por ti en lo personal. Que no es su mensaje, además de que es colectivo, también es un mensaje individual, personalizado. Está custom, está hecho a tu medida. El mensaje de Jesucristo es un mensaje para cada situación, para cada eventualidad que se presenta en la vida del ser humano. Pero tenemos que entender que cuando Jesús vino aquí a la tierra, Él no vino buscando a la gente buena, Él no vino a buscar a la gente que no lo necesitaba, sino que Él vino realmente a buscar al perdido, vino a buscar a aquellas personas inadecuadas, aquellas personas que nadie daría un centavo por ellas. Y yo quiero que usted entienda esto que aparece en el libro de Marcos capítulo 2, a partir del versículo 13 en adelante. Dice la escritura, como ya leímos: después volvió a salir al mar y toda la gente lo veía, lo que venía a él, y les enseñaba. Recuérdese que en los versículos anteriores, Jesús acaba de sanar a un paralítico. Acababa de tener la casa llena. Literalmente no cabía nada, no había espacio para nada, al punto que para que el paralítico pudiese recibir sanidad, tuvo que ser auxiliado por 4 amigos de ellos que subieron al techo de la habitación, abrieron un agujero y lo descendieron a la presencia de Jesús, porque la casa estaba llena. Yo quiero creer que Jesús en ese momento necesitaba un break. Yo quiero creer que Jesús en ese momento dice: bueno, ya hice tantos milagros esta noche, ya hice tanto que ahora necesito irme a descansar un poquito. Y se fue al mar. Pero todavía así la gente lo seguía. Cuando algo es bueno, mis hermanos, cuando algo es relevantemente bueno, cuando algo vale la pena, la gente sigue a lo que vale la pena. A la gente le interesa mucho el que lo que es bueno le afecte a ellos también, los alcance a ellos también. Y Jesús ve eso y no para de enseñarles. Él comienza, él se detiene y dice el versículo 13: volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Pero al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos. Yo quiero que usted se pueda imaginar esta escena también. Está Leví, o Mateo, como dice Mateo capítulo 9, verso 9, que así se llamaba también. Estaba Leví, y de repente él pertenecía a un gremio que no era un gremio muy respetado, podríamos decir. El gremio de los recaudadores de impuestos tenía sus peculiaridades. Por ejemplo, eran judíos, pero que le servían al imperio romano. Eran judíos que habían sido el imperio romano les daba como una franquicia. Les decía: ¿quieres ser recaudador de impuestos? Esto es lo que te va a costar. O sea, ellos invertían un capital para poder ser recaudadores de impuestos. Y para poder tener ganancias de recolectar los impuestos, acostumbraban a aumentar los impuestos, a aumentar lo que en mi país le decimos una mordida, o no sé cómo dice en el suyo, pero yo soy de Guatemala. Entonces es aumentarle a algo para poder ese algo quedarse con el recaudador de impuestos. Entonces no era un gremio muy respetado, no eran muy queridos. Y Leví, me imagino yo que he de haber dicho a sus colegas: ¿saben qué, muchachos? Voy a tener una fiesta, voy a invitar a Jesús y a sus discípulos, ¿quieren venirse a mi casa? Y como a los recaudadores de impuestos no les faltaba dinero, ¿verdad? Me imagino que han de tirar la casa por la ventana
y porque dice que hicieron un party, hicieron una fiesta, y vinieron todos los recaudadores de impuestos que eran amigos de Leví y estaban allí sentados a la mesa juntamente con Jesús. Dice el versículo 15: y aconteció que estaban Jesús a la mesa en casa de él. Muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que lo habían seguido. Dentro de ese gremio de personas indeseables, había gente que había entendido, o parcialmente o de una manera completa, habían entendido el mensaje de Jesús, y por eso lo seguían. No que ya se hubiesen convertido, sino que lo seguían porque el mensaje de Jesús es muy interesante. El mensaje de Jesús no es político, el mensaje de Jesús no es revolucionario, el mensaje de Jesús no es filosófico. El mensaje de Jesús es muy práctico. El mensaje de Jesús provoca vida, y vida en abundancia. Entonces dice el versículo 16 que los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Fíjense que había una costumbre entre el pueblo judío, el pueblo judío, que cuando dice que se juntaban a comer, la postura en la mesa era reclinarse. Básicamente era sentarse como usted se sienta en la sala de su casa, con una pierna debajo de la otra, y se sienta, y ojalá no me caiga por querer hacer esto, ¿verdad? Yo ya tengo equilibrio, ya soy un hombre equilibrado. Intentaban colocarse en una posición en la que era muy, muy fraterna. Se sentaban y estaban siempre pegados unos a otros, y se sentían muy, muy, muy cercanos unos a la postura. No era solamente estar sentados a la mesa y estar cada uno en su lugar, sino que era como que cada uno estaba recostado en la persona que tenía al lado. Entonces imagínese usted a Jesús sentado, recostado en algún recaudador de impuestos, en algún publicano, en alguno de estos. Y cuando los fariseos lo vieron, se asustan, porque dice: ¿qué es esto que Jesús está comiendo juntamente con gente tan indeseable como recaudadores de impuestos? Pero Jesús había escuchado eso, y él les responde lo siguiente. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esta frase, esta declaración de Jesús es la que me importa mucho a mí para enseñar en esta tarde. Los sanos no tienen necesidad de médicos. ¿Quiénes son los sanos? Son los que ya conocen de Dios. Son las personas que ya tienen una vida justificada por la gracia de Dios. Son las personas que ya tienen un tiempo en su caminar con Cristo que les permite caminar con solvencia, sin apremura, sin la preocupación de perder su salvación. Es la gente sana a la que se refiere, es la gente que ya no necesita el ABC del Evangelio. Pero los enfermos, como dice la Escritura, o los pecadores, son aquellas personas que practican lo que practican, que es en contra de Dios. A eso se refiere la vida, a eso se refiere el pecado. El pecado es la práctica de todo aquello que ofende a Dios. Todos nosotros somos pecadores, todos nosotros haremos cosas que eventualmente ofenderán a Dios. Pero lo más importante, la distinción entre nosotros y los que todavía no conocen a Jesús como su Señor y Salvador, es que nosotros tenemos ahora el Espíritu Santo que nos redarguye o que nos reprende cuando hacemos algo que es en contra de la palabra de Dios, y provoca en nosotros arrepentimiento, y le pedimos perdón a Jesús, le pedimos perdón a Dios por aquello que hemos hecho que lo ofende.
Pero las personas pecadoras, las personas que todavía están enfermas, entre comillas, son personas que no tienen esa conciencia todavía, que igual les da pecar, que para ellos no hace mucha diferencia el hacer algo indebido que ofenda a Dios, que no les es bastante natural para ellos hacer las cosas que son contrarias a Dios. Pero Jesús vino precisamente por ellos. Jesús vino por ti, mi hermano. Jesús vino por ti, hombre o mujer, que hoy no conoces del Evangelio todavía. Jesús sabe cuál es la condición de tu corazón. Jesús sabe cuáles son las cosas con las cuales luchas y que te gustaría no practicarlas más. Jesús sabe muy bien cuáles son esas luchas internas que pasas pensando día y noche en cómo vivir una vida que le agrade a Dios. Jesús sabe de eso, y por eso por ti vino Jesús. ¿Qué significa esto? En términos prácticos significa que hay una invitación que Jesús hace el día de hoy. Jesús está diciendo el día de hoy: sígueme. Y es muy interesante que esa única palabra, sígueme, significa compórtate en conformidad o de acuerdo con lo que yo pienso. No es solamente de ir detrás de Él, sino que es de comportarnos de acuerdo o conformidad a la voluntad de Dios. Al igual que los demás evangelios, se hace un énfasis en la forma inmediata en la que Leví obedeció. Cuando nosotros vemos el ejemplo de Leví, que inmediatamente siguió a Jesús, él no dijo: ¿sabe qué? No estoy muy seguro de esto. Además tengo aquí a todos otros colegas conmigo que van a pensar de mí si decido seguir a Jesús. ¿Qué van a pensar mis familiares? ¿Qué va a pensar la sociedad de mí? Que son argumentos que muchas personas ponen para no seguir a Jesús. Son argumentos que muchas personas en lo natural dicen o ponen para no seguir a Jesús. Pero la respuesta de Leví fue inmediata. La respuesta de Leví fue instantánea. Él dejó para atrás, a partir de ese momento, una vida que le daba muchas ganancias, que le provocaba muchos beneficios materiales, económicos, sociales. Su reputación la dejó totalmente para atrás instantáneamente. Y sabes una cosa, es así que Dios quiere que tú respondas al llamado que Él te está haciendo hoy, a que lo dejes todo por Jesús, que lo dejes todo para seguir a Jesús. Y cuando dice que lo dejó todo, literalmente dejó detrás de Él todo aquello que ya había acumulado en función de su trabajo como recaudador de impuestos. Es importante que usted sepa esto también, que la palabra sígueme que Jesús utiliza es una palabra que aparece en griego, que significa, es un imperativo presente que indica una acción continua o lineal. Se lo voy a repetir si usted está tomando notas. La palabra sígueme, de acuerdo al griego, es un imperativo presente que indica una acción continua o lineal. Que en pocas palabras, ese sígueme requiere de las personas entender que es una orden de parte de Jesús, que Él está dando para quien quiere seguirlo el día de hoy. No es un asunto que espera una acción retardada. O sea, Jesús está diciendo: sígueme hoy, y la persona va a reaccionar hasta dentro de 5 años. La persona que escucha el día de hoy: sígueme de acuerdo a Jesús,
Jesús espera una reacción inmediata, una reacción del día de hoy. ¿Por qué? Porque hay muchos beneficios en ser cristiano. Hay muchos beneficios en ser cristiano. El primero es de que ya no vas a pasar, vas a pasar de una vida aquí en la tierra a una vida eterna juntamente con Dios Padre. El primer beneficio de la salvación es la vida eterna. Pero para obtener la salvación es importante que tú te arrepientas de tus pecados. Es importante que las personas digan, ¿saben qué? He vivido hasta el día de hoy, a mis 55 años, a mis 75 años, a mis 25 años, he vivido mi vida alejada de la palabra de Dios. He vivido mi vida por mí mismo o por mí misma. Es necesario que la persona haga eso. El segundo beneficio de la salvación es de que conoces a Dios. Te da la oportunidad de poder acercarte confiadamente al trono de su gracia y conocer quién es verdaderamente Dios. No cuál es la idea religiosa de quién es Dios. Yo tenía una idea de que Dios era un anciano allá en el cielo, que con una barba blanca, con un cabello largo blanco, vestido de una túnica blanca, pero que tenía un garrote en la mano, que tenía un palo en la mano, que cada vez que me portaba mal, ¡pum!, me daba mi garrotazo. Esa era la idea que yo tenía, pero no era una idea sana, no era una idea correcta. Hay personas que piensan en Dios de otra manera. Un padre tolerante, un padre que no le importa cómo sus hijos se comporten, al final son sus hijos y van a tener los beneficios como que si se portaran bien también. Hay otras personas que tienen una idea equivocada respecto de Dios. Por ejemplo, hay personas que piensan que Dios es un Dios que está todo el tiempo molesto con lo que hacemos. Pero cuando nosotros seguimos a Cristo, el beneficio de conocer al verdadero Dios, un Dios que es amoroso, que es bueno, que es fiel, un Dios que es sanador, un Dios que retribuye a cada uno de nosotros conforme a nuestras obras, que retribuye a cada ser humano de acuerdo a cómo han invertido su vida en cuanto a agradarlo o desagradarlo a Él. Otro de los beneficios de la salvación es el hecho de que aquí en la tierra vives mejor, aquí en la tierra vives más feliz, aquí en la tierra vives más en paz. Acabas teniendo como consecuencia de la salvación una vida llena de paz, una vida llena de sosiego, una vida más sana. Acabas teniendo beneficios que ninguna dieta te puede dar, que ningún régimen te puede provocar. Solo es que aprovechas y tienes los beneficios de la salvación, porque es parte de la gracia de Dios y de su misericordia para contigo todos los días de tu vida, ¿verdad? Y hay otros tantos más beneficios, pero quiero concentrarme en la importancia que tiene el hecho de que Jesús está llamando a personas a seguirlos hoy. Y son personas que pueden venir de diferentes extractos sociales. Pero hay algo a lo cual me quiero detener en 1 Corintios capítulo 1 versículo 25. 1 Corintios capítulo 1 versículos 25 a 31. Dice la escritura allí: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos más sabios según la carne, ni mucho más poderosos, ni muchos nobles, sino que, el versículo 27,
sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. A lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Nadie se jacte en su presencia. Verso 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Esta escritura nos viene a enseñar que cuando Jesús escoge las personas para que lo sigan, Él va a escoger a las personas menos favorecidas, por así decirlo. Él escoge personas, así como escoge gente muy intelectual, muy competente. Su objetivo es ir por la gente común, como tú y como yo. La gente que vive la vida de acuerdo a lo que entendemos que es la vida, para poder aprender a vivir la vida de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos va enseñando. En resumen, hoy es tu día de tu salvación. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy Jesús está presente en este lugar. Hoy Jesús está presente en este recinto. Y así como cuando pasó y vio a Leví trabajando, recaudando los impuestos, ocupado en las cosas que lo ocupaban, de esa misma manera Jesús está pasando por acá el día de hoy y está viendo en qué andas ocupado, en qué andas preocupado. Y Él te dice hoy: sígueme. Y espera de ti una respuesta inmediata. Espera de ti que puedas reaccionar y decir: esto me conviene, porque hay muchos beneficios en ser salvo, que el no serlo me aleja de la presencia de Dios. Y el resumen decía, es parte de lo que Dios tiene para tu vida. Pero el mensaje no termina allí. Los inadecuados pueden ser enlace a Jesús. Los inadecuados pueden ser enlaces a Jesús. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? En Marcos capítulo 2, regresa al capítulo 2 del libro de Marcos y vea el versículo 15. Marcos 2:15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que lo seguían. En otras palabras, mis hermanos, una persona que es salva, una persona que recibe a Jesús, una persona que sigue ahora a Jesús, se convierte en un enlace para que otros vengan a conocer a Jesús, para que otros vengan a conocer de esas virtudes que solo Dios tiene para nosotros. Yo quiero que me haga el favor de ir a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es lo que una persona que ha obedecido, cuando Jesús dice sígueme, se convierte literalmente en un portavoz de Jesús. Se convierte literalmente en un testimonio vivo, en una publicación diaria de qué es lo que Jesús es capaz de hacer. Y fíjese que da algunos adjetivos que son muy importantes. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Esos adjetivos no se los da Dios a alguien que no lo sigue. Esos adjetivos son dados a las personas que siguen a Jesús. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, con un propósito de anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es muy importante, mi hermano, que nosotros veamos que seguir a Jesús es algo que nos pone a nosotros en una posición de enlace. Nosotros vamos a ser los que causen que otras personas vengan a conocer a Jesús, sí o no. Nosotros tenemos una gran responsabilidad, ya que somos seguidores de Jesús, atraer a otros a la presencia de Jesús, atraer a otros. Póngase a pensar en el ejemplo que aparece en Marcos capítulo 2, versículos, déjeme regresar allí, a Marcos capítulo 2, versículo 1 en adelante, cuando Jesús sana al paralítico. Imagínese usted que estaba el paralítico enterado de que Jesús era capaz de sanar. Él estaba enterado que Jesús era capaz de que tan solo con una palabra o con tal vez tocarlo o dirigirse a él lo podría sanar. El paralítico sabía de eso, pero él no podía llegar por sí mismo, por sus propias fuerzas. Él no podía llegar hasta donde estaba Jesús. Necesitó de la ayuda de 4 personas. Necesitó la ayuda de uno en cada lado de las esquinas para que pudieran bajar su cama por el techo a donde él fue llevado. Yo quiero que tú te veas, tú como seguidor de Jesús, yo quiero que tú te veas como uno de esos 4 que ayudó al paralítico a descender hacia la misma presencia donde estaba Jesús. Porque esto es lo que, con esa mentalidad, es que vamos a ayudar a personas que no tienen esperanza, personas que están agobiadas por adicciones, personas que están presas en sus delitos y pecados. Es con esa mentalidad de que yo ayudo, yo sirvo, yo soy testigo de Jesús, yo soy uno de los que Jesús ha sanado, yo soy uno de los que Jesús ha salvado, y ahora mi responsabilidad es ayudar a otros. Nosotros tenemos la gran oportunidad de ser esos enlaces que tan necesarios hoy en día. Esta tarde o hoy en la mañana yo estaba en una sesión de consejería a un hermano americano que se congrega en esta iglesia en la mañana, y él me decía algo que no fue con él, fue con otra persona también americano. Fue una persona que me dio un ride esta mañana, y él me decía: Pastor Edgar, yo estoy preocupado por la congregación que tú pastoreas. Yo le digo, sí, ¿por qué? Me dijo, porque hay muchos inmigrantes en tu congregación y están pasando cosas bastante tristes en nuestra comunidad. Yo quiero que tú sepas, me dice, que yo oro para que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que haya una solución
para la situación que ellos están viviendo. Este hombre maneja un bus que me da un ride de la escuela donde dejamos nuestro automóvil antes de venirnos para acá. Y él, ustedes nunca lo han visto en esta congregación aquí en español, pero él sabe que él es un enlace. Él sabe que sus oraciones son importantes para el beneficio de ustedes, de nosotros como Iglesia Latina. Viviendo en un contexto en donde hay tribulación, hay razones para estar angustiados, hay razones legítimas para andar preocupados, pero es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es mayor el Dios a que nosotros servimos que todas las amenazas del sistema inmigratorio que pudiéramos estar enfrentando el día de hoy. Este hombre a mí me bendijo mucho porque no lo veo todos los días, no hablo con él todos los días, mas sin embargo, él se preocupa todos los días por el beneficio de esta congregación. Es cuando nosotros, ese tipo de cosas ocurren, cuando nos vemos como parte de la solución, cuando nosotros nos vemos como parte de algo que puede causar el bienestar a otros. Y qué mejor que ser portadores de buenas noticias como las que contiene el Evangelio. Quiero que vaya a Marcos capítulo 2, verso 16. Los escribas y fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Quise tomar este versículo para decir que no nos faltará quien nos critique. No faltará quien critique nuestra obra de evangelismo, nuestra obra de testimonio de las bondades de Dios por las personas. No faltará quien nos critique por querer hacerle el bien a otros. No habrá quien que diga: tu vida no es divertida como la mía. Yo les puedo decir, mis hermanos, mi vida es muy divertida. Conozco al Señor de hace 44 años y le digo, yo anduve en el mundo igual que mucha gente. Y le digo, no puedo comparar la felicidad que el mundo me dio con la felicidad que me da el Señor. Yo creo que así como yo, tú eres testigo de lo mismo, que la felicidad que el mundo te daba no es la felicidad que da Dios. Y esto es uno de los beneficios de la salvación. Abra Salmo capítulo 1, por favor. Salmo capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Qué bendición es de que la gente se siente al lado nuestro y que de nosotros reciba palabras de ánimo, palabras de respeto, palabras que producen vida en ellos. Qué bendición es que las personas quieran estar al lado tuyo, quieran platicar contigo, porque tú eres portador de un mensaje que no tiene comparación, ¿verdad? Muy distinto a cuando estábamos en el mundo. Las vulgaridades, las cosas con las que hacíamos a otros reír o nos reíamos de ellas, no tienen nada que ver hoy con la felicidad que podemos causarle a otros, el beneficio que podemos causarle a otros, siendo nosotros responsables por el mensaje que llevamos dentro de nosotros. Este es un mensaje, como dije, para que usted y yo podamos ver que Dios llama a cualquier persona inadecuada para hacerle una persona útil en su reino. Así como Jesús me llamó a mí en el año 1982. Déjeme darle brevemente una parte de mi testimonio.
yo comencé a usar drogas a los 12 años de edad. Como huérfano que era, no tenía quien por mí, no tenía quien me guiara, no tenía quien me educara, quien me diera un regaño amoroso. Simplemente vivía solo. Pero yo me recuerdo que en mi primera vez, cuando yo tuve la oportunidad, lo pongo entre comillas, de caer preso, yo tenía 16 años de edad cuando la primera vez que me metieron a una cárcel para jóvenes. Me metieron por 24 horas, 28 horas. Me recuerdo haber salido de esa cárcel y pasar enfrente de una iglesia. Y yo dije, mi vida necesita un cambio. Yo necesito cambiar este estilo de vida que tengo. Y me metí a la iglesia, toqué la puerta y me atendió una persona que me hizo varias preguntas. Entre las preguntas que me hizo, yo no tenía respuesta para ninguna de ellas. Una pregunta que me hizo era si yo era bautizado. Yo nunca supe si me bautizaron o no de niño. Me dijo si yo había sido confirmado. Dije yo, confirmado. Yo no sabía nada de confirmación, desconfirmación. No tenía ni mínima idea. Como yo no tenía respuestas positivas a las preguntas de la persona, me dijo, ¿sabes qué? Tú necesitas que nosotros te eduquemos, pero para empezar tienes que pagarnos $150 o equivalente a $150 para que la persona a cargo de las clases te pueda atender. Yo era pobre, no creo que tendría en la bolsa $1 siquiera. Mas sin embargo, salí de ahí convencido que la religión no era mi solución. Que no era buscando una ayuda en aquella iglesia o en la otra iglesia. Salí convencido de que había algo más. Solo que yo tenía solo 16 años y no seguí buscando, al contrario, me seguí hundiendo en las drogas, me seguí hundiendo hasta que un día, preso en una cárcel mexicana, yo soy de Guatemala, pero caí preso en una cárcel de México. Una persona se acercó a mí y me dijo, tocándome en un hombro, y me dice, Edgar, este no es un lugar para ti. La cárcel no es un lugar para ti. Cristo Jesús te ama. Miren, mis hermanos, esas palabras penetraron en lo más profundo de mi corazón, porque a mí nadie me había amado, nadie me había dicho que alguien me amaba. Durante muchos años en mi vida yo deseé ser amado, yo deseé ser querido, yo buscaba ser amado, yo buscaba ser querido, ser aceptado. Mas sin embargo nadie se preocupaba por mí a ese nivel. Y ahí estaba yo en la cárcel cuando alguien me toca un hombro y me dice, ¿sabes qué? Este no es un lugar para ti, Cristo Jesús te ama y tiene un plan para tu vida. Y yo dije, no hablaba inglés, pero imagino que si hubiera hablado inglés hubiera dicho wherever. ¿Verdad? Hubiera dicho, pero ¿qué es esto? ¿Verdad? Mas sin embargo, me quedé tan conmovido por esas palabras que hice un compromiso conmigo mismo. Dije, al salir de aquí de la cárcel, yo quiero buscar a Dios, yo quiero saber de Dios. Y como buen guatemalteco, mi promesa duró, salí de la cárcel y como buen guatemalteco la promesa duró 15 días. A los 15 días estaba de regreso en mis viejas maneras de vivir, metido otra vez en las mismas cosas, hasta que llegó un momento en que un enlace, fíjese bien en lo que estoy usando la palabra enlace, en la que un discípulo de Jesús, un seguidor de Jesús, me encuentra en un parque y me dice, Edgar, Cristo Jesús te ama y Él tiene un plan para tu vida. Y cuando Él me dijo eso, sus palabras me hicieron mella en mí, porque ese había sido uno de mis proveedores de drogas. Y yo se había convertido al evangelio y yo estaba sorprendido de que ahora me estuviera hablando de Jesús. Más sin embargo, yo creí en el mensaje de aquel seguidor de Jesús que me decía, Jesús te ama y tiene un plan para ti. Este breve testimonio yo quiero usarlo para animarte a ti
a que hables de lo que Jesús ha hecho en tu vida, para que hables de aquellas cosas maravillosas que Jesús ha hecho en tu vida. Porque fíjate que Jesús está buscando quien tiene necesidad del Evangelio. Jesús va a buscar a los que tienen necesidad del Evangelio, y no importa que tengas tantos pecados cargando en tu espalda, Dios puede sacarte de ahí. Esa es mi convicción para ti en esta tarde, de que Jesús va a buscar a los que tienen necesidad del Evangelio. No importa que tengan tantos y tantos pecados cargados en su espalda, Dios puede sacar a las personas del lugar donde se encuentran en el día de hoy. Finalmente, mis hermanos, quiero también decirte de que Dios también puede rescatar a aquellos que piensan que son morales, que son correctos, pero que no lo son, siempre y cuando reconozcan que necesitan un Salvador. Dios también puede rescatar a aquellos que piensan que como son personas moralmente correctas, no necesitan de Dios. Pero la verdad es de que sí lo necesitan, siempre y cuando reconozcan que necesitan de un Salvador. Vea, mis hermanos, escúcheme, mis hermanos, esto para terminar en esta tarde. Leví era un hombre muy ocupado en su trabajo, en su oficio. Ser recaudador de impuestos requería que caminaran mucho. Requería que anduviesen por diferentes ciudades, diferentes poblados. Requería también estar a veces sentados en una oficina esperando que las personas llegaran con sus impuestos a pagar. Era un hombre ocupado. Leví era un hombre que no andaba de vago por ahí. Probablemente estás tú en una posición en la que andas muy ocupado. Probablemente la vida te tiene muy, pero muy atareado. Pero quiero decirte algo. Jesús viene por ti el día de hoy. Jesús dice que Él te ama y que quiere que lo sigas. Si estás aquí en esta tarde y tú nunca le has entregado tu corazón a Cristo, yo quiero que ahí donde tú estés levantes una mano, cualquiera de tus dos manos, y que digas: yo quiero ser salvo. Yo voy a hacer una oración contigo. Yo voy a hacer una oración por ti. Es importante que tú recibas al Señor Jesús, porque si te mueres hoy y no has recibido a Jesús, no vas a ir al cielo, vas a ir a un lugar de tormento. Pero si recibes a Jesús el día de hoy, lo que va a pasar es de que tu nombre va a ser escrito en el libro de la vida y vas a ser recordado por siempre por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es muy importante que hagas esa decisión el día de hoy. Si no la has hecho, esto es tu oportunidad el día de hoy. Si ya la has hecho, yo quiero animarte, mi hermano, a que te atrevas, que en tu caminar con Cristo, a testificar de Cristo, a testificar de su amor, de su grandeza, de su pasión por ti, de su dedicación suya por ti. Póngase de pie entonces y déjeme orar por usted para bendecirlos y terminar en esta tarde. Aleluya, Señor. Padre, te doy gracias por haberme permitido entregar este mensaje a mis hermanos que me escucharon en este día. Te pido, Dios, que si hay alguien entre nosotros que aún no ha confesado sus pecados delante de ti, que aún no le ha entregado su vida a Jesús como su Señor y suficiente Salvador, que lo hagan, Señor, no como un efecto emocional, sino como una manifestación espiritual de alguien que entiende que es mejor vivir la vida en Cristo Jesús que vivirla lejos de Él. Te suplico por mis hermanos en general, Señor, por cada uno de estos discípulos que te siguen, que seamos capaces, Señor, de testificar de quién tú eres, de las cosas que tú eres, de las verdades que tú enseñas. Y te suplico, Dios, que cualquiera que vengan a hacer nuestras actividades en esta semana,
sea una semana bendecida, Señor, sea una semana de bendición, una semana próspera, llena de tus bendiciones en nuestros hogares, en nuestras vidas personales y en nuestras vidas colectivas. Bendigo a mis hermanos, Dios, creyendo que tú los vas a seguir bendiciendo y los vas a usar durante el resto de esta semana. En el nombre del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Gracias por escucharme una vez más.